Estamos conversando con Gonzalo Muñoz, él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Hablamos hace un rato con Pablo Contreras sobre la educación cívica, que es algo que francamente se sacó de la malla y que, según nos decía Pablo, es algo que se decía que en algunas materias había que pasarlo, pero no había una en específico que tuviera la responsabilidad de enseñársela a los jóvenes. ¿Usted cree que les falta educación cívica a los jóvenes hoy día? A juzgar por lo que ha sido nuestra historia, efectivamente ha sido, yo diría, la formación ciudadana, que es el concepto que hoy día también ocupamos en educación para referirnos a la formación de esta perspectiva, ¿verdad?, de la ciudadanía en un sentido amplio para los jóvenes y los niños. Es cierto que se perdió una cierta perspectiva y una profundización de eso durante mucho tiempo. Para ser justo, tenemos una buena oportunidad como país porque la formación ciudadana vuelve desde el próximo año en tercero y cuarto medio para los jóvenes en el caso de la enseñanza media, en todo el tipo de establecimientos educacionales en nuestro país. Sin embargo, la formación ciudadana no se hace solamente en una asignatura, se hace también en una asamblea con los jóvenes, como te contaba yo en un establecimiento que estuve hace un ratito en San Miguel, en un colegio particular subvencionado. Se hace también cuando se generan espacios de participación con los jóvenes en un consejo escolar, se hace cuando se fortalecen los centros de estudiantes, se hace cuando efectivamente la comunidad, la escuela, el liceo se transforma también en un espacio democrático. Yo insisto, no por nada lo que estamos viviendo hoy día ha sido empujado, ha sido fuertemente pulsado por los estudiantes. Eso es muy potente, eso hay que aprovecharlo, hay que escuchar mucho más a los estudiantes, sus necesidades formativas, y ahí evidentemente la formación ciudadana es un eje central, por lo que viene, por la contribución que va a hacer la nueva Constitución y por la contribución que los jóvenes y las nuevas generaciones deben hacer a ese proceso. Eso es fundamental para el país. Entonces yo creo que efectivamente, más allá de la asignatura de la educación cívica, yo creo que hoy día la invitación es a que todos quienes estamos vinculados al proceso educativo aprovechemos la escuela y el liceo y todos los espacios educativos que tengamos. También los medios cumplen un rol fundamental en esto para la formación ciudadana, para la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas en el país. Yo creo que hay mucha avidez de los jóvenes para esto y es responsabilidad de los adultos, de las autoridades de nuevo, del Ministerio de Educación, de los actores educacionales, empujar esto y entregar las herramientas para eso, porque eso es lo que el país está pidiendo, digamos. Y es lo que uno esperaría también que ocurriera ahora, por ejemplo, con el proceso constituyente, donde yo creo que en cada uno de los establecimientos educacionales debiera producirse un debate, ¿verdad?, liderado con los profesores, pero con protagonismo de los estudiantes, también con los niños pequeños. Se ha dicho que los niños y las niñas más pequeñas no debieran tener a lo mejor tanta capacidad de participar de esto. Yo creo justamente lo contrario, los niños y las niñas pequeñas tienen mucho que decirle también al país, han aprendido mucho en lo que estamos viviendo y van a ser finalmente quienes van a ayudarnos en el futuro a salir de la trampa en la que estamos hoy día y la que nos van a permitir construir un país mejor. Como que a veces uno como que subestima un poco a los niños. Yo creo que nuestra sociedad adultocéntrica, nuestro sistema educacional es profundamente adultocéntrico y yo creo que parte del cambio de paradigma al que nos estamos enfrentando hoy día en la sociedad, y para qué decir en la educación, implica romper un poquito esto. Significa obviamente situar los roles de cada uno, del profesor, de los adultos en ese proceso, pero significa también revisar el protagonismo que le hemos dado a los estudiantes y donde yo insisto, yo creo que ahí hay parte importante de las respuestas del futuro y creo que parte importante del debate entonces de los próximos años es cómo fortalecemos el protagonismo de los estudiantes, que son quienes nos van a ayudar hacia adelante a construir una mejor sociedad en Chile y en el mundo, creo. Nosotros hemos dicho en Punto Noticias hasta el cansancio que en el fondo los estudiantes son un poco voceros de sus familias, que hablábamos de la desconexión también de la ministra del Transporte cuando escuchaba a los estudiantes quejando y se decía, pero ¿cómo si a ustedes no se les subió el pasaje? Pero es que ese no es el punto. El punto es que aquí los estudiantes se dan cuenta de los dolores que tiene la sociedad y son ellos los que son tal vez más valientes que nosotros los adultos de ir y demostrarlo, ¿no? Y de saltar los torniquetes y decir, esto no es aceptable. Entonces, por eso mismo pareciera ser que tenemos que darle más voz a los estudiantes y a los jóvenes, a los chicos, y enseñarles tal vez que ellos tienen una voz y que tienen algo que decir respecto de la política, de cómo se hace la política en el país. Totalmente, que tienen una voz, que son responsables del futuro, que tienen además un protagonismo que cumplir en los próximos años. A mí me gusta mucho recordar que una de las cosas que ocurrió en los últimos años fue lo que vimos en el Instituto Nacional, ¿verdad? Que fue, en mi opinión, una anticipación de lo que pasó finalmente con el estallido social en nuestro país. Eso es interesante. Ahí hubo una primera manifestación de una
una visión muy crítica de lo que estaba pasando en la educación. Ahí también se inició la evasión y también tuvimos episodios de mucha violencia, de mucha rabia de los jóvenes con la sociedad, de mucha también sensibilidad de lo que estábamos viendo contra la autoridad, ¿verdad? Y lo que se hizo desde el municipio de Santiago, desde las autoridades ministeriales, fue fundamentalmente criminalizar. Y discutimos de aula segura y no nos hicimos la pregunta sobre lo que estaba ahí en lo más profundo. Bueno, es lo que hoy día estamos ahora experimentando y discutiendo, por suerte, más en profundidad sobre la sociedad. Es lo mismo. Y ahí de nuevo, los jóvenes nos enseñaron ese camino, los niños nos están enseñando ese camino. Creo que esa es la mejor manifestación de que hay que escucharlos mucho más, ocupar el rol de los adultos que debemos ocupar en eso, ¿verdad? Orientar ese proceso con todo lo que implica el conocimiento, el valor de la experiencia, el valor justamente también y la sabiduría que puede proveer, ¿verdad? La vida, pero seamos también serios y mucho más humildes y reconozcamos el valor que tiene hoy día toda una generación mucho más sensible, mucho más consciente de la injusticia, mucho más además cariñosa, mucho más cuidadora respecto de su contexto. Yo creo que hacia allá es el tipo de sociedad que nos vamos a mover y ojalá si en educación lo escuchamos más a ellos y le damos también un mayor protagonismo, creo que vamos a llegar mucho más lejos y creo que vamos a ser un mejor país sin duda en los próximos años. Justamente sobre esto, ¿cómo cree usted que va a estar escrito en la historia este estallido social? ¿Cómo va a quedar? Yo creo que este estallido va a pasar en la historia cuando lo miremos en perspectiva, en 40, 50 años, como un momento en el cual la sociedad chilena efectivamente despertó de un letargo provocado por un tipo de sociedad que provocó mucho dolor, que provocó una herida en el país, pero quienes fueron conscientes de esa herida y quienes también más la sintieron, ¿verdad? Fruto de una infancia muy dolorosa, fruto de una juventud y una niñez también muy desigual, fueron los jóvenes que sin el miedo probablemente de nuestras generaciones fueron capaces de enrostrarnos a todos nosotros la urgencia de una transformación de fondo. Y yo creo que lo que va a pasar a la historia es eso, es justamente el impulso que esa nueva generación le dio, y también creo que va a pasar la historia de que ese estallido nos permitió revisarnos como sociedad en un sentido bien profundo, que nos permitió revisar la educación, pero un conjunto de otras áreas de la sociedad, y yo soy un convencido de que nos permitió abrir las puertas a un cambio de paradigma bien profundo en cómo nos relacionamos y en cómo entendemos también la vida en comunidad, porque parte esencial del desafío que tenemos para adelante, creo yo, es entender las comunidades de una manera distinta, y para eso la educación, que finalmente es la antesala, el espejo del tipo de sociedad que queremos construir, eso es esencial. Tenemos que terminar con una educación que sigue siendo pensada desde la lógica de clases, tenemos que terminar con una educación que sigue pensada desde una perspectiva de un mercado competitivo que nos deshumaniza. O sea, todas aquellas cosas que son evidentes que hoy día nos hicieron mal como sociedad, evidentemente no pueden seguir reflejadas en la educación, ¿verdad? Eso es de perogrullo. Bueno, ahora viene ese debate, yo lo encuentro apasionante y creo que los estudiantes nos mostraron ese camino. Tarea de todos ahora y de todas será avanzar en una dirección distinta, y creo que eso es una de las cosas lindas que vamos a tener para adelante como país, digamos.